lugar, muchas gracias a la organización por invitarme a participar en este congreso, que se consolida ya como una cita imprescindible en el ámbito de la administración pública, pero sobre todo de la contratación, ahora ya sí, electrónica. Y, desde luego, también muchas gracias por invitarme a moderar esta mesa en particular. Yo soy secretaria de Administración Local y, por lo tanto, funcionaria de Habilitación Nacional y defiendo a capa y espada siempre nuestro papel en la Administración, pero defiendo también nuestro papel dentro de lo que es estos nuevos procesos de transformación de la Administración. Como bien ha dicho Miguel, me acompañan hoy 3 excelentes y magníficos ejemplares de funcionarios públicos, de servidores públicos, que yo creo que van dando ejemplo con lo que hacen, con lo cual igual me faltaría quizás una pata resistente dentro de la mesa, pero yo haré de abogado del diablo en relación con los temas que vamos a plantear, como muy bien les he dicho. No les he planteado un tiempo de intervención porque confío en su saber hacer, como no puede ser de otra manera, y además les he amenazado con el látigo, que lo sacaré sin duda para que a las 3 puntualmente todos podáis ir a descansar después de toda esta mañana y a recoger fuerzas para las ponencias de la tarde, que son magníficas y además también con extraordinarios ponentes. El tema, los funcionarios de habilitación nacional y su papel en la transformación y en la contratación electrónica, es desde luego un tema que se ha planteado una y mil veces. A mí, como secretaria de Administración Local, muchas veces me preguntan cuando estás por ahí, pero tú eres secretaria, pero secretaria de verdad, como si no les casa muy bien el hecho de que puedas ser habilitado y a la vez estar promoviendo o impulsando procesos de transformación, de administración electrónica y que además te guste, ¿no? No solo que lo hagas, sino que además te guste. Claro, si nos vamos a la normativa de aplicación, al artículo 92 bis de la Ley 785, funciones reservadas que son las que nos corresponden a los habilitados. Y tenemos asesoramiento legal preceptivo y fe pública, si uno es secretario, y luego todas las funciones relativas al área de gestión económica, la fiscalización y el control económico-financiero, tesorería, recaudación y contabilidad. ¿Y esto? ¿Esto qué tiene que ver con la transformación digital? ¿No? Esto lo podríamos decir todos y cada uno de los que estamos aquí, porque además tengo que felicitar también a la organización porque la mesa ha contemplado todo el crisol de posibilidades dentro de una organización local, que son un secretario, una interventora y un tesorero, con lo cual espero que no me jueguen al paso palabra y uno el responsable es el otro y el otro el responsable es la una, ¿no? Desde ese punto de vista, además, aunque el debate va a centrarse en el tema de los habilitados nacionales, en realidad el debate puede ir a todos los puestos que dentro de cualquier organización asumen este tipo de roles, de asesoramiento, de dirección jurídica, de dirección organizativa, también del control económico. Por lo tanto, en realidad va mucho más allá de ello. Por lo tanto, en un primer momento lo que me gustaría que respondiesen es muy concreto. ¿Quién es el responsable dentro de cada organización, en particular dentro de una entidad local, de la implantación de la administración electrónica, que desde luego es esa piedra vertebral, ¿no?, que para la contratación electrónica, para la gestión electrónica de los procedimientos, para todo, es necesaria, ¿no? Y además que avalen lo que van a decir con una argumentación sólida y que pueda convencer a los resistentes, a los que están aquí y lo son, y a los que nos puedan seguir luego en las redes y también en la difusión de la jornada para intentar avanzar en esta materia. Y para comenzar le voy a dar la palabra al área económica, a Laura Almonacid, y le voy a preguntar ¿quién es el responsable de la implantación de la administración electrónica? Bueno, muchas gracias y buenos días a todos, más bien buenas tardes. Ciertamente, sí, es verdad, estamos aquí representados los habilitados estatales y realmente si a ti te preguntan si de verdad eres secretaria, a mí me preguntan más todavía, ¿de verdad eres interventora? Y respecto a lo que tú planteabas, la cuestión que tú planteabas, ¿quién es el responsable? A ver, responsables somos todos. La responsabilidad se puede mirar desde 2 puntos de vista. ¿Eres responsable porque te toca o eres responsable porque la asumes? En principio, porque te toca, nos tocaría a todos los que formamos parte del sector público, esa responsabilidad de la implantación de la administración electrónica. Como bien decían ahora, porque lo dice la ley, antes era porque alguien la quería asumir o creía en ella. Por lo tanto, el segundo tipo, ¿no?, de rol sería los que son responsables, lo asumen y se lo creen. Que de estos quizá sean menos. Los responsables que les toca, todos. Responsables que lo asumen, unos pocos. Líderes, uno o ninguno. Eso es lo más importante. La responsabilidad, asumirla y liderarla. Yo creo que en este caso es muy importante decir que nosotros, los habilitados estatales, sí que tenemos un papel que es básico. O sea, nosotros podemos hacer que algo funcione o podemos impedir que algo funcione. Por supuesto, si queremos que algo funcione, nos lo tenemos que creer y somos los primeros que tenemos que luchar por la administración electrónica.
Y la administración electrónica se puede plantear desde muchos puntos de vista. Si lo planteamos desde un punto de vista económico, como tú has dicho, seguramente Víctor ya lo planteará más desde otro punto de vista, es que es de cajón. La administración electrónica ahorra costes. La administración electrónica genera eficiencia. Y nosotros, los interventores, tenemos una responsabilidad también en ese sentido. Nosotros tenemos que hacer controles de eficacia y de eficiencia. Tenemos que hacer controles financieros. ¿Qué mejor que la administración electrónica? Primera, porque facilita esos controles. Y segunda, porque el resultado de esos controles va a ser mucho más favorable con la implantación de la administración electrónica. Y dicho esto, yo si queréis... Sí, muchas gracias. Antonio, que además de ser tesorero, no solo eso, sino que se ha puesto un sombrero formalmente, que es el de coordinador del Plan de Administración Electrónica de la Diputación de Albacete, de sus municipios, haciendo las mediciones respectivas. Así que explícanos por qué un habilitado. Bueno, yo cobro de tesorero, pero realmente las funciones de tesorería prácticamente se pueden hacer digitalmente y electrónicamente. Es decir, tal vez son las funciones más automatizables. Ya en la parte del ingreso, toda la contabilización de ingresos y la contabilización de los bancos se hace con soportes electrónicos. Entonces, realmente, el trabajo de tesorero es un trabajo de planificación y mi implicación en la administración electrónica o en la transformación digital de la provincia de Albacete pues es una implicación personal, profesional. Yo soy ese habilitado que comentaba Víctor. Voy a cumplir 62 años pronto, pero vamos, yo pienso seguir aquí hasta que entran los millennials, por lo menos. Realmente, yo creo que todos somos responsables. Es decir, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, ¿no? Principio del Código Civil. Es que es la ley. Es como si alguien... ¿De quién es responsable de que el ayuntamiento se abra y se trabaje? Pues de todos los que están allí. No hay una responsabilidad única. Será responsable alguien de abrir la puerta, el otro de encender las luces o de poner la calefacción. Lo que sí que es cierto es que cualquier transformación requiere de liderazgo. Requiere de liderazgo y tal vez es lo que nos falta en las organizaciones sea creerse el liderazgo, asumirlo y tener la posibilidad de asumirlo también en una organización política, que tampoco es fácil. Tienes que intentar convencerte a ti mismo, convencer a los políticos y convencer a la organización. Y ese tal vez sea el reto, ¿no? El reto y la dificultad es el ejercicio de ese liderazgo. Pero bueno, yo creo que es estimulante y yo creo que aquí todos somos innovadores, aunque antes cuando el profesor Valladares ha preguntado que levantarais la mano los que estaban dispuestos a implicaros en la transformación, creo que nadie ha levantado la mano. Yo os invito a que a la salida os apuntéis al Club de Innovadores Públicos, saliendo a mano derecha, y asumáis los compromisos que se dicen aquí, que es lo que tenemos que asumir si realmente queremos transformar. Muchas gracias, Antonio. Efectivamente, pero también es verdad que si yo me voy a la ley y yo me voy a mi normativa reguladora, en ninguna parte pone que yo, como secretaria, por ejemplo, tenga que asumir todas estas obligaciones. Bastante tengo con lo que me toca, como se suele decir, y máxime, por ejemplo, si soy un secretario interventor que vivo en el aplastamiento normativo, muerto por aplastamiento normativo continuamente. Pero lo cierto es que, por otra parte, a lo mejor a la interventora no le toca, a lo mejor al tesorero tampoco, pero como me decían a mí en una ocasión, tú eres secretaria, eres la obligada a que se cumplan las leyes. Yo, vaya, muy bien, o sea que todas las leyes del mundo que se cumplan es cosa mía dentro del ayuntamiento. Por eso te pregunto, Víctor, si yo no tengo esas funciones, ¿por qué voy a asumirlo, siendo secretario, interventor o tesorero, con todo el trabajo que tengo? Si la Ley 39, si la obligación de suministrar información económico-financiera al Ministerio. Hay otras obligaciones que van a tener consecuencias legales si se incumplen para mi ayuntamiento, para la gestión económica e incluso para mí como empleada pública. Pero si no se transforma digitalmente mi ayuntamiento, no va a ser mi problema. Yo cumplo con mi asesoramiento legal preceptivo. Bueno, como decías antes, ¿no? Que te contestemos con argumentos sólidos, eso creo que lo voy a hacer. Y para convencer a los resistentes, ahí no estoy tan seguro, porque los resistentes son muy duros, ¿eh? Pero argumentos sí que tenemos. O sea, es decir, nosotros efectivamente tenemos unas funciones reservadas. El ejemplo claro es Antonio, es que Antonio no hace de tesorero, o sí hace tesorero, pero cobra de tesorero, ha dicho que cobra de tesorero, lo ha explicado perfectamente, él solo ha contestado por los tres, ¿no? Yo cobro de tesorero, pero él lo que está haciendo, aprovecho también para hacerle un cumplido en público, ¿no? Lo que él está haciendo en la provincia de Albacete, eso, que además porque él ha querido, casi por generación espontánea, eso yo creo que ni haciéndote una estatua te lo van a pagar nunca. Ni siquiera es de Albacete, o sea que
Y lo hace porque quiere, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Laura, los responsables somos todos, ¿eh? O sea, todos somos responsables. Y si queréis un artículo de la ley, os lo digo. Y no de una ley, de varias leyes, de bastantes leyes. Y la ley de procedimiento, que es una ley que siempre se dice, hay que estudiársela porque habla de cosas raras como el archivo electrónico y es muy electrónica y la sede electrónica, pero hay que leérsela toda, ¿eh? Y hay algún artículo que no sé si aconsejaros que os lo leáis o que no os lo leáis, sobre responsabilidad de todos los funcionarios, de todos. Ahora bien, responsabilidad moral, que parece que esa palabra, tú has dicho lo del compromiso ético del Club de Innovación, pues eso no aparece en la ley. Yo, ¿qué tengo que hacer? Pues tú lo sabes muy bien lo que tengo que hacer, porque eres lo mismo que yo, ¿no? Secretaria de la Administración Local. Yo tengo que hacer fe pública de asesoramiento legal preceptivo. Podría decir, solo voy a hacer fe pública de asesoramiento legal preceptivo. Bueno, genial, me voy el lunes a las 11 de la mañana me voy a casa. Hago mi fe pública, sea lo que sea eso ahora, que habría que ver qué es eso de la fe pública con la actuación administrativa automatizada. Igual no es nada y solo me queda el asesoramiento legal preceptivo. Pero si tengo la suerte de que no hay ningún acuerdo de mayoría absoluta para el pleno de este mes, tampoco tengo que hacer eso. Pero cobrar sí que cobro, no como tesorero, sino cobro en general. Claro, entonces lo de la responsabilidad moral yo creo que es muy importante. Y si no, ¿quién? ¿Quién tiene que liderar? No ya de me corresponde, no me corresponde. También digo una cosa, no solo está el artículo 92. Hay varios artículos de distintas leyes que ya nos mencionan. La ley de contratos, las disposiciones adicionales segunda y tercera nos menciona. Quiero decir que si queremos buscar el fundamento legal, también lo encontramos. Y todo el tema de transparencia, como recordarás que tú y yo dijimos hace años, es responsabilidad del secretario. Y luego hay gente que dice, pues, ¿por qué decís eso si ya tenemos bastante faena? Efectivamente, los secretarios interventores tienen mucha faena. Ahora, que eso sirva para tirar balones fuera de que esto no es mi responsabilidad, lo que hay que hacer es pedir más medios. En el caso de los ayuntamientos pequeños, por supuesto, la Diputación tiene mucho que decir. La Diputación como pues, algo parecido a lo que está haciendo Albacete. Pero decir no es mi responsabilidad, yo, más allá del fundamento jurídico concreto, no lo veo ético. No lo veo ético, tenemos que hacerlo, porque ese liderazgo, esa coordinación, si no la hago yo, ¿quién la hace? El político que está pensando ahora mismo en mayo de 2019. Yo fijaos lo que he dicho en la mesa anterior, yo estoy pensando en el bebé este que interactúa con la revista. Estoy pensando en 2050, porque y estaré jubilado, pero es mi responsabilidad. Y si no es responsabilidad mía, ¿de quién es? Insisto, del político que tiene un pensamiento legítimamente cortoplacista, hasta cierto punto, legítimamente. También podría pensar en lo que pasa después de elecciones. ¿O a quién le corresponde? ¿A la policía local? Quiero decir, es responsabilidad de todos también. Pero ¿quién le corresponde el liderazgo? ¿O quién le corresponde al jardinero municipal? Seguramente. Eso habría que preguntarle, como te he dicho antes, y ya acabo. Yo no voy a convencer a los resistentes al cambio, a los más resistentes. Pero los más resistentes tendrían que ver a quién convencen ellos diciendo que eso no es responsabilidad suya. Habría que preguntarles, no, ¿y de quién? Y lo que sí que me gustaría, porque también hay aquí me consta que aparte de nosotros 4 hay algún habilitado más en este congreso, lo que sí que me gustaría a esos resistentes o a esos que dicen yo ya tengo bastante faena o yo sí que quiero hacer solo fe pública de asesoramiento preceptivo, lo que sí que les diría es que se hicieran a un lado, que no sean el palo de la rueda, que ya que no lo lideran, porque no les obliga literalmente la ley, solo hay una obligación ética, que no molesten, que no boicoteen, y que dejen paso, yo creo que somos los llamados en primer lugar a liderarlo, pero si no lo hacemos tenemos que echarnos a un lado y dejar paso a figuras, por ejemplo en la mesa anterior estaba también Fernando Álvarez, que no es habilitado de carácter nacional y lo ha liderado en Gijón. Y ahí los compañeros pues se han hecho a un lado con total normalidad, es una postura legítima. La única que no acepto es la de boicotear un proceso que evidentemente es legal y solo por ese motivo, ese sería argumento suficiente. ¿Cómo no vamos a cumplir la ley los habilitados? ¿Cómo no vamos a ser precisamente los que procuremos el cumplimiento de la ley? Un interventor, ¿cómo no va a procurar que la gestión sea más eficiente?
y la administración electrónica es mucho más eficiente. Pero ya que eso algunos no lo ven, pues por lo menos, mira, a un lado, Fernando ha puesto el ejemplo del fútbol, yo tengo que poner el ejemplo del baloncesto. Hay un sitio muy bonito que se llama el banquillo. Y no quiere decir que te vayas del equipo, ni que te vayas, pero ahí estás pues para descansar. Y luego a lo mejor puedes volver a salir y hacerlo mejor. Y ya está. O no salir y ya está también. O no salir porque te quedas ahí descansando. Exactamente. Muchas gracias, Víctor. Has abordado dos puntos muy interesantes. Por una parte, la escasez de medios. Nadie tiene ninguna duda de que eso es una realidad. Con la microplanta local que existe en España, el escaso dimensionamiento se acompaña de la escasez de medios y de recursos, tanto materiales como personales. Desde ese punto de vista, tenemos las diputaciones provinciales, que sin ninguna duda tienen que asumir ya de una vez por todas el rol que le corresponde de asistencia, y especialmente en administración electrónica y en contratación centralizada, tal y como lo recoge ya, sí, desde el año 2013, de un modo expreso, una ley para aquellos que necesitan una ley en cada punto del camino, desde ese punto de vista, pero también fijando prioridades, porque a veces no es que no haya medios y recursos, es que no hay medios y recursos para este tema, porque este tema no se considera prioritario, porque la decisión política, la decisión organizativa, la decisión administrativa considera mucho más relevante pues determinadas pavimentaciones, hacer un pabellón, hacer un centro cultural, reformarlo. Todos conocemos de sobra la asignación de los recursos públicos, cómo se realizan en algunas ocasiones y cuáles son los indicadores conforme a los cuales se toman. Y por otra parte, ha tocado también, entrando ya en la ley de contratos, las funciones que se asignan a los habilitados. Claro, volviendo a hacer de abogado del diablo, yo soy secretaria o soy interventora y efectivamente la ley me asigna una responsabilidad concreta: coordinación de las funciones de publicidad y de información de la Ley de Transparencia, de la Ley 19/2013, que el otro día me decía un compañero, y con mucha razón, coordinación. Coordinar significa que tengo a alguien o algo a quien coordinar. ¿A quién voy a coordinar si estoy yo aquí más solo que la una? Pues efectivamente, coordinación de estas obligaciones. Y además, tanto a la Secretaría como a la Intervención les refuerza sus obligaciones, digamos, natas, ¿no? Las del ADN. Las de informe, que se multiplican bastante en la Ley de Contratos para los secretarios, pero también las de control por parte de los interventores. Pero no dice nada respecto a la contratación electrónica. Tenemos muy claro que el 9 de marzo, yo lo tengo, entra en vigor la obligación de la contratación electrónica. Llegado este momento, yo como secretaria me ocuparé de la transparencia y otra persona se tendrá que ocupar de que la contratación sea electrónica. Y si la contratación no es electrónica, yo pues haré mis informes en papel, si hace falta, o la licitación, iré a la mesa. Pensad que los habilitados, además de emitir informes preceptivos en la vida administrativa de los expedientes, forman parte de la mesa de contratación, que al final es un órgano de asistencia técnica, pero que tiene una gran relevancia, porque pocos órganos de contratación se apartan del dictamen de la mesa de contratación. Por lo tanto, ¿qué papel deben asumir los habilitados en esta nueva contratación electrónica? En la contratación electrónica que entra en vigor a partir del 9 de marzo y en la aplicación, como no, de la Ley 9/2017. Cada uno en su rol y todos en el de habilitados. Laura, seguimos con el turno de intervenciones. Vale, muchas gracias. A ver, yo pienso que sí que tenemos un papel muy importante, incluso que va más allá de esas funciones, ¿no? En caso de interventores de control y fiscalización. A ver, yo voy a poner un ejemplo. Hacer el control puede resultar relativamente, no voy a decir fácil porque fácil no es, pero bueno, llega hasta donde llega. O sea, he controlado, he fiscalizado, he hecho un informe de fiscalización y he dicho que todo esto está mal, todo esto se incumple. Y hasta ahí uno puede decir, estupendo, ya está, ya cumplido. Envío mi informe anual al Tribunal de Cuentas, juntamente con la cuenta general, con todos los reparos habidos y por haber, y ya está. Y yo me voy a mi casa, tranquilamente. Vale. Pero hay algo más. Hay algo más, porque yo no sé si os pasa a vosotros, no sé si hay muchos interventores por aquí, pero a mí cosas que no me dejan dormir por las noches. A mí los contratos menores no me dejan dormir. Lo siento mucho, pero yo no duermo bien sabiendo que hay un montón de contratos menores pululando por mi administración local, sabiendo que hay un montón de técnicos que van repitiendo proveedores y sabiendo que esto tiene solución, porque la tiene, que pasa por la administración electrónica y pasa por la aplicación de los nuevos procedimientos de la ley de contratos, como puede ser el abierto simplificado y el supersimplificado, ¿vale? Que es una manera de dejar al lado los contratos menores. Por eso yo pienso,
¿Hasta qué punto? Pues seguramente hasta el punto de que a cada uno nos quite el sueño. Pero realmente, ¿cuál sería nuestro valor añadido? ¿Cuál sería mi valor añadido en la administración? Si yo me limitara simplemente a hacer un informe para decir que todo esto está mal, que he hecho no sé cuántos reparos porque hay no sé cuántos proveedores que han fraccionado y que tienen no sé cuántos contratos menores, y si ahí se acabara mi papel. Por ejemplo, yo he llegado, antes hablaba en la ponencia anterior de la reingeniería de procedimientos, ¿no? De la ingeniería de procesos. Yo he llegado a regular procesos en las bases de ejecución del presupuesto y los he dejado marcados, procesos para tal, tal, tal y tal, ¿vale? Intentando simplificar al máximo, en el momento en que el expediente llegue a intervención, debe contener tal, tal y tal, intentando eliminar duplicidades. Bueno, pues es una manera de empezar. ¿Podría haberlo no hecho? Es verdad que podrían haberlo no hecho, pero también desde un punto de vista egoísta, ¿me facilita mi función a posteriori? Muchísimo, me lo facilita muchísimo. Al principio la gente se quejaba, ahora parece ser que lo van asumiendo y cada vez están más contentos, porque también saben a qué atenerse, ¿vale? Porque hace no mucho, ahora cuestión de un año o así, hicimos una ponencia en Barcelona que se titulaba, era muy parecida a esta, el papel de los habilitados nacionales, de los reparos a los criterios. Los criterios, de verdad, se agradecen y se agradecen mucho. O sea, vuelvo a decir, podríamos limitarnos a poner reparos, podríamos limitarnos a hacer un informe diciendo todo lo que está mal. Pero ya que lo hacemos, ¿por qué no poner criterios? Y si esos criterios pasan por la implantación de la contratación electrónica, pues claro que sí, ¿por qué no? Es que, ¿por qué no te lo vas a creer si facilita la labor de todo el mundo? Muchas gracias. Antonio, ¿qué nos puedes contar del papel de los habilitados en la nueva normativa en materia de contratos y en la contratación electrónica? Pues a los secretarios de municipios o de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes les tengo que decir que la ley en su disposición adicional les otorga la condición de órgano de contratación en los contratos menores, puesto que se sustituye la autorización del gasto por la retención de crédito firmada por el secretario, lo cual me parece una aberración jurídica de primer orden. Yo quiero extenderme a los contratos menores, porque los contratos menores al final es nuestra vida. La vida de los ayuntamientos, hay ayuntamientos de menos de 20.000, creo que son 7.700 ayuntamientos. Yo he hecho el análisis, hemos hecho el análisis en la Diputación de Albacete. El año pasado se hicieron 10.000 contratos menores a través del procedimiento ADO, que es el que se permitía antes de esta reforma, de alguna forma, de la ley, 10.000 contratos menores de menos de 500 euros, que de alguna forma estaban hechos electrónicamente. ¿Por qué? Porque todas las facturas, que es donde se formalizaba el contrato menor, o eran electrónicas o habían sido pasadas a electrónicas con una digitalización certificada, habían sido validadas electrónicamente la recepción del servicio por el jefe de servicio y autorizadas electrónicamente por el diputado responsable y reconocida la aplicación en una relación firmada electrónicamente por el presidente. Luego teníamos los contratos menores electrónicos. Lo que pasa es que los teníamos en el procedimiento anterior. Es que no había una previa necesidad de aprobación del gasto, sino que el gasto podría aprobarse después. Es más, de todos esos contratos menores hemos estudiado a ver qué proveedores habían superado el umbral de los 15.000 euros. De todos los proveedores que habían, solo 58 superaban el umbral de 50.000 euros, de diversos contratos, diversas actuaciones, a los cuales les hemos dado una circular a los servicios para que para el año que viene lo hagan de otra manera. Con la nueva ley, el procedimiento lo complica. Lo complica en el sentido de que elimina la posibilidad del proceso del ADO, o sea, autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, que es lo que se permitía para los contratos menores anteriores. Esos contratos de hasta 500 euros, que son la inmensa mayoría, 10.000. Ese proceso se ha cambiado y ahora es necesaria la autorización, la aprobación del gasto. La aprobación del gasto habría que entenderla en términos presupuestarios, para hablar por los que estamos en el ámbito de la contabilidad, la autorización y disposición del gasto. Consecuentemente, cualquier pedido que se vaya a hacer
a un proveedor en un municipio de más de 5.000 habitantes, necesita una resolución aprobando el gasto. Una resolución que tendrá que adoptarse en formato electrónico. Con independencia de la publicidad, es que estamos hablando mucho de la publicidad de los contratos menores. ¿Vamos a subir al perfil del contratante esas 10.000 operaciones que se han hecho? Yo creo que no, porque no son necesarias la publicidad. Entre otras cosas porque si estamos hablando de que en una provincia como Albacete la mitad de los municipios tienen menos de 1.000 habitantes y queremos ver también el aspecto social de la contratación, lo normal es que en ese ayuntamiento contraten a los del pueblo. Es que es lo normal. Si yo tengo que comprar papel para hacer fotocopias o bolígrafos, pues iré a la papelería del pueblo. Con independencia de que sea más eficiente, probablemente habría que dudarlo también, porque hacer un montaje para comprar bolígrafos, papel y grapadoras, no sé hasta qué punto. Si queremos también respetar algunos de los principios de la nueva ley, que es la proximidad, la sostenibilidad económica, en los aspectos sociales de los contratos, yo creo que la ley, la regulación que hace los contratos menores, no lo resuelve con la publicidad de esos contratos hipermenores, que son la gran mayoría. Y luego, si me da tiempo ahora o después cuando queráis, hablo del tema de la caja fija. Que también estamos hablando de la contratación electrónica y el papel de los habilitados. No, es que la ley habla de la caja fija como si fuera un sistema de contratación, cuando no lo es. Sí, el diseño, pero bueno, se abordará a lo largo de la jornada en otras mesas y en otras ponencias, seguro. Bueno, así que, Víctor... Sí, muy breve, porque además yo soy el que más ha hablado, porque venía ya de otra mesa, entonces a partir de ahora voy a hablar menos, también para cumplir el horario. A ver... ¿Qué papel desempeñamos en la implantación de la nueva ley? Pues aparte de que la ley precisamente nos menciona, y como bien dice Antonio, si además tienes la mala suerte de que eres secretario interventor, eres todo lo que es el secretario y todo lo que es el interventor, y además eres órgano. Autorizas el gasto y eres órgano, que eso es, estoy de acuerdo contigo, es que eso es una barbaridad, o sea, de repente se sacan un órgano de contratación de la manga, ¿no? O sea, está el Pleno, la Junta de Gobierno local y el secretario interventor, órganos del ayuntamiento pequeño. Tremendo, tremendo. Quizá el legislador estatal pues está pensando en que cualquier persona que pasea por los ministerios es un órgano, porque quien no es un secretario de Estado es un director general y quien no es un secretario general técnico y quien al final todos son órganos. Entonces ellos dicen, hola, órgano, hola. Entonces, pero nosotros no tenemos órganos. No, de repente somos órganos. Claro, todo el tema de la transparencia nos corresponde. Todo el tema de la gobernanza, que se ha hablado esta mañana, el profesor Valadares lo ha dicho brevemente, que aparece en la ley, a mí también hace poco me han requerido para que envíe todos los datos, en este caso del Consejo Insular de Ibiza, y lo ponía negro sobre blanco, que era yo, el secretario, el responsable, o sea, me mencionaban que hay algunas cosas que no sé lo que voy a hacer, por cierto, como los contratos menores, precisamente. Yo de contratos menores no voy a hablar. No voy a hablar porque por dos motivos. Primero, porque reconozco que el tema empieza a darme grima ya un poco, no sé, de estos temas que le empiezas a coger un poco. Y después, porque desde que sabemos que la Junta Consultiva está a punto de sacar una instrucción o una circular que mucho nos tememos, ¿no? Porque el bulo ya aquí, esto de la sociedad de la información, es la sociedad de la preinformación. Parece ser que lo va a dejar todo como está, pero vamos a esperarnos. Entonces no digo nada, me espero al dictamen mejor dicho, a la circular o lo que saque la Junta Consultiva. Pero evidentemente los contratos menores sí que también tenemos mucho que decir. Y como dice Laura, es que si tenemos algún criterio o alguna aportación, no solo esperar ahí con los brazos cruzados, alguna aportación al principio de las cosas, al principio de la implantación de la nueva ley o al principio del expediente, porque esperar con los brazos cruzados, ¿no?, a que te llegue ahí como si tuviéramos el martillo de Thor y cuando te llega el expediente le pegamos un martillazo al expediente y al que te trae el expediente, pues a lo mejor no es ese nuestro rol. Nuestro rol es decir desde el principio qué es lo que tiene que tener ese expediente para que esté bien. Y luego propuestas de mejora como la implantación del procedimiento electrónico. Y ya acabo, hablaba antes de responsabilidad moral. Es que no es moral o no es ético, en este sentido creo que son sinónimas las palabras, decir que esto le corresponde al Departamento de Informática. Pobrecitos míos. O sea, la ley de contratos del sector público es del Departamento de Informática, perdona. Otra cosa es que todos los funcionarios tenemos que saber de todo hoy en día. Pero la ley de contratos del sector público tiene que ser pues del secretario, del interventor, del tesorero, de los letrados.
aunque tenga la palabra electrónico, telemático y informático por ahí, así además muy como al tran ahí soltadas, pero no es una cuestión del informático. Y ya la peor, y ya que acabo, o sea, no, esto puede venir, lo que hablaba también antes Fernando de la gestión del cambio interna. Esto tú contratas a una empresa y te lo implanta. Digo, genial. O sea, contratas una empresa, lo que no hemos sido capaces de hacer en 20 años, que es modernizar la administración, va a venir una empresa aquí con un contrato menor y lo va a arreglar. No, es del habilitado, es responsabilidad del invitado. Otra cosa es que tú te proveas, porque tampoco podemos contratar, hay nuevos perfiles que ojalá se levantara la veda de las leyes de presupuestos generales del Estado. No podemos contratar, tenemos problemas de personal, eso yo ya lo sé. Pero agarrarse a eso como un clavo ardiendo, decir que tenemos problemas de personal y externalizarlo todo, no, yo soy súper partidario de la colaboración. Yo encantado de colaborar con gente externa que ayuda, pero la sartén por el mango la tiene que llevar la administración. ¿Cómo va a venir uno de fuera a decirme lo que tengo que hacer? Si no conoce la organización. Con lo cual, en la ley de contratos, que no es más que un hito más dentro de la transformación digital y dentro de la administración electrónica, igual que hemos dicho al principio, la primera pregunta, que era responsabilidad nuestra, todo lo demás, pues esto también porque forma parte del mismo proceso, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Efectivamente, es que yo creo que incluso más que hablar de transformación digital, deberíamos hablar de transformación de la administración pública, de transformación del modelo de administración pública, ¿no? De esta que hemos evolucionado de súbditos a administrados, de administrados a ciudadanos y finalmente a esas personas que nos reconoce la ley esta categoría. Y justo Laura ha puesto el dedo en la llaga en relación a un tema que me parece fundamental para equilibrar adecuadamente el papel de los habilitados nacionales en este tema de la transformación en general de la administración y, por supuesto, de la mano de lo digital, porque a pesar de que está muy extendida esa teoría de que si pone electrónico es de los informáticos, yo tampoco la comparto, evidentemente. El electrónico es un medio, ¿no? Y si hay alguien transversal en la organización, desde luego somos nosotros. Laura hablaba del valor añadido. Ese es, desde luego, nuestro valor en estos momentos. Precisamente hilando también con lo que decía Víctor, de fe pública y asesoramiento legal preceptivo. Pues si este mes no tengo informes, pues nada, me voy a casa y me llamáis cuando haya alguno. No. Nuestro valor añadido está precisamente en ese rol, ¿no? En cómo podemos asumir dentro de la organización, tirar del carro, por decirlo de un modo muy gráfico, para intentar que se cumplan todos estos nuevos objetivos, porque todo esto forma parte precisamente de un nuevo modelo de administración. Yo siempre digo que en esto de la gestión del cambio hay una teoría que es la teoría de las 3 P. La primera P es la de la palanca de cambio. Yo puedo ser una palanca de cambio dentro de mi organización, puedo ser una persona que contribuya, que ayude, que intente rellenar esos huecos, que donde falta ese liderazgo lo supla, que convenza al político, que piense en el administrado, que piense en el ciudadano, en el usuario, que apoye al compañero, pero también puedo ser, y ahí va la segunda P, la piedra en el camino. Soy un obstáculo, no un impedimento, pero soy un obstáculo. Pongo problemas, remoloneo, le doy a la cabeza, digo, y esto no lo veo. Y entonces, a veces, el político o el compañero, la otra persona dentro de la organización dice, mira, no, es que ni por aguantarla. Pero finalmente, la peor de las 3 Ps, puedo ser la pared. Puedo ser la pared contra la que se estrella todo, ¿no? Antes Víctor hablaba de esas personas que se apartan. Soy esa persona que no se aparta, que digo, no, esto no se va a hacer así porque esto no es así, porque yo no comparto esta interpretación, porque yo no suscribo que yo tenga que hacerlo. Entonces, ya para cerrar la última ronda de intervenciones y dejar al menos 5 minutitos por si alguien del público quiere hacer alguna reflexión o plantear alguna pregunta a esta mesa tan interesante, me gustaría que convencierais a las personas que tenemos aquí y a todas las que nos puedan escuchar para convertirse en esa palanca de cambio, porque además no afecta solo a los habilitados, sino a todas las organizaciones, pero sobre todo para que convencieseis a los compañeros habilitados, a las compañeras habilitadas, para que se conviertan en esa palanca de cambio, en ese elemento transformador dentro de la organización y además, como decía Laura, en su propio interés, porque todo esto va a revertir sin ninguna duda en nuestro propio interés. Esa trazabilidad que nos aporta la administración electrónica, yo como secretaria siempre digo que me da muchísima seguridad, muchísima tranquilidad. Antes, un decreto firmado de 31 de diciembre de 2017 aparecía sobre tu mesa a 14 de febrero, el día de San Valentín, de regalito. Y tú decías, ¿cómo que de 31 de diciembre? Es que tiene que entrar en contabilidad el cierre del año, no sé qué. Y tú, como no le podías hacer la prueba del carbono 14, pues tendrías que creerte que era del 31 de diciembre, ¿verdad? O no aparecía algún expediente, no hay un informe y de repente aparecía el informe en el expediente. Tampoco sabes si estaba emitido en el momento procedimental oportuno. Ahora te vas a tu gestor de expedientes, tacatá, cuándo está firmado, cuándo está tramitado.
a mí me ofrece muchísima tranquilidad, muchísima seguridad, igual que la firma electrónica. Por lo tanto, creo que también en nuestro propio interés. Así que a modo de cierre, nada, brevemente, palanca de cambio, piedra en el camino o pared contra la que estrellarse. Bueno, obviamente yo tengo que decir que palanca de cambio. Y voy a ser muy breve con el tema de cómo convencer a los aquí presentes. La mejor manera de convencer es dando ejemplo. Por lo tanto, yo os invito a que un día, los que podáis, os podáis acercaros al Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat. Y además voy a aprovechar para hacer un spoiler. A las 4 de la tarde, una compañera nuestra precisamente explicará cómo estamos gestionando esta transformación en el Ayuntamiento. Sí, Antonio, si quieres A las cerrar. 4 de la tarde, a las 4. Ya, antes comemos, ¿eh? Sí, os dejaremos un ratillo de descanso. No seguimos nosotros hasta las 4. Bueno, yo creo que en el tema del cambio, en primer lugar, yo primero soy persona, ¿no? Y luego soy ciudadano que me relaciono con la administración. Básicamente soy más ciudadano que funcionario. Trabajo como funcionario, pero soy un ciudadano. Yo creo que aquí lo único que tenemos es que plantearnos cada vez que hagamos algo en nuestra administración, cómo nos gustaría que lo hiciéramos si estuviéramos en el otro lado de la mesa. Simplemente con eso, esa pequeña reflexión, es decir, ¿qué es lo que realmente pido yo a la administración? Pues tengo la gran suerte de que puedo hacerlo. Yo puedo hacer por los ciudadanos, por mí mismo, cosas que no puede hacer el ciudadano ahí, porque tiene que votar al político, si yo lo puedo hacer solo. Yo creo que esa es la principal reflexión, es decir, es gratificante poder hacer las cosas más fáciles a tu vecino, a tu marido, a tu mujer, a tu hijo y a ti mismo. Sí, pero a ese argumento, que te lo compro completamente, te digo hoy la discusión o ¿no? Este abogado del diablo que me dice muchas veces, sí, pero hay que cumplir la ley. Nosotros somos administración pública y por encima de todo hay que cumplir la ley. Y eso no se permite. Eso que tú quieres hacer, que le facilita tanto la vida a los ciudadanos, yo creo, eso no viene en ningún sitio. Yo creo que ahora mismo el marco normativo que hay de transparencia, de acceso electrónico, de eficiencia, de eficacia, pocas cosas no pueden hacerse. Pocas cosas no pueden hacerse. Solamente hay que aplicar sentido común en lo que se hace y andarse con cuidado cuando se encuentra con alguna dificultad, no ir como los toros, es decir, intentar resolverla. ¿Sabes el caso este de la sentencia de Albacete, ¿no? Es decir, intentar aplicar siempre el sentido común, pero el marco normativo, la propia Constitución, te está hablando de y la normativa europea, solamente una vez, digital por defecto, seguridad jurídica, atención al ciudadano, facilitación de datos, ayudar al ciudadano cuando no pueda rellenarse su documentación. Yo llevo aquí, por casualidad, un bolígrafo, no sé si lo llevo, sí, de unos talleres RAIFE. Bueno, cuando implantamos la factura electrónica, la hicimos obligatoria para todas las personas jurídicas, dio un cierto problema de puesta en marcha. Y con objeto de que se pudieran presentar las facturas electrónicas, ideamos un procedimiento, y es que cuando alguien no era capaz, porque el Java no le funcionaba, la versión que tenía del Windows no era, el navegador tal, nos autorizaba a la propia Diputación a que firmáramos en su nombre la factura. Y entonces, pues normalmente era puntual, era alguien que llegaba y una vez que ya había cambiado la versión del Java podía funcionar. Pero este señor, Talleres RAIFE, no me lo he traído, me lo llevaba aquí a propósito porque me regaló 10 o 12 bolígrafos, no sé si sería cohecho o no. Cada 2 o 3 meses se le acumulaban las facturas electrónicas de 4 reparaciones, eran contratos hipermenores, de 100 euros, de 50, de 60 euros, y decía, ya le daba vergüenza. Mire usted, es que tengo 4 facturas y no puedo, lo intento, pero es que no me sale la firma, tal. Y al final se lo hice 2 o 3 veces, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué me costaba a mí, que podía hacérselo, hacerle la factura, cuando estamos obligando a que la factura a las personas jurídicas sea electrónica y devolviendo las que no son así? Bueno, pues eso yo creo, para mí es una satisfacción. Tengo 10 o 12 bolígrafos que están por la mesa y aquí tengo uno. Si alguno va por Albacete y se estropea el coche, Talleres RAIFE, pues, hombre, factura electrónicamente, ¿eh? Muchas gracias, Antonio. No, yo en la misma línea que los dos, de hecho una mezcla de ambos argumentos, ¿no? Yo voy por el lado emocional, por el lado humano. Es decir, si nos creemos un poquito esto del servicio público, o sea, ¿por qué estamos en la administración? Aparte de porque aprobamos una oposición y tal. ¿Por qué? ¿Para fastidiar a los demás? Yo creo que no.
Y si alguien piensa eso, que no lo diga porque no queda bien. Yo creo que estamos, efectivamente, para hacer la vida más fácil a los demás. Empezando por nosotros mismos. Muy bien, Laura. Y muy bien, Conchi, si también lo has dicho. ¿Quién es el primer beneficiado de esto? Nosotros, que podemos desempeñar nuestras funciones mucho mejor. Pero yo lo del servicio público me lo creo. Y preguntabas, ¿cuál de las 3 P's tenemos que ser? Y convence, como siempre, ¿no? Con argumentos sólidos. Pues evidentemente la palanca, porque la palanca, yendo a ese lado humano, a esa perspectiva que tanto Antonio como yo también hemos abordado, es el que te va a hacer sentir mejor como persona. Ser la palanca y pensar que cuando te jubiles, la administración es un poco mejor de lo que era antes de entrar tú en la administración. Eso tiene que ser una satisfacción. Ya lo es, me refiero, para los 4 que estamos aquí, que modestamente por la parte que me toca, que creo que ya hemos hecho alguna cosa, ya es una satisfacción. El primero que se jubila de los 4 es Antonio, pues ya te llamaremos cuando te jubiles y te preguntaré cómo te sientes por haber ayudado, sobre todo en la provincia de Albacete, a desarrollar un mejor servicio público y por haber sido la palanca. Es una cuestión de, no sé, de ser buena persona. Ya sé que esto parece un planteamiento muy simple, pero yo casi que me olvidaría de la ley en este sentido. Ser buena persona y evidentemente y no hacer nada que lo prohíba la ley. Que lo prohíba la ley. Es que vamos siempre a ¿en qué artículo me dice que lo haga? No, ¿en qué artículo me dice que no lo haga? Muy pocos artículos. El ordenamiento jurídico, si todo viene de Europa. Si es que Europa te dice, haz esto. ¿Cómo vamos a encontrar? Vamos, a lo mejor en el reglamento de servicios de las corporaciones locales del 55, claro, quiero decir, hay que irse a normas, o al ROF, que es muy recurrente, como sabes. Eso, argumento para ser la palanca. Argumento para no ser la piedra, pues precisamente el mismo, pero al revés. Porque es que tú te vas a ir a casa ya cansado de pelearte con todo el mundo. Te vas a sentir peor. Y en el fondo de tu ser, vas a saber que eso no es correcto, aunque intentes convencer tú a todo el mundo de que efectivamente el párrafo 3º del artículo 145 bis no lo permite. ¿De verdad te tienes que ir al párrafo 3º del artículo 145 bis? ¿Interpretado por ti? Porque muy pocas veces vamos a ver no se puede hacer esto, eso lo dice el Código Penal. Eso para no ser la piedra y para no ser la pared, yo argumento, pues diría directamente que cuando tú eres la pared, muere un gatito. Un gatito de estos no sé, por decir algo que la gente le haga exacto para llegar a la patata. Pero no podemos ser la pared. Y ya acabo, es decir, es una cuestión de creerse el servicio público. Para mí todo se basa en eso. ¿Eso está por encima de la ley? Evidentemente no, pero es que la ley entiendo que va en la misma dirección y si la ley no va en la misma dirección, lo que tendríamos que hacer del eje Brenda aquí es pedir que cambie la ley. Pero es que la ley no impide nada, son las interpretaciones que hacen algunas personas. Y si eres la piedra, te vas a sentir muy mal, no solo en el trabajo, sino como persona. Y si eres la pared, como acabo de decir, mueren gatitos. Muchas gracias, Víctor, muy elocuente. Bueno, ahora dejaremos un espacio, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, yo abordaré una vez más a estos magníficos ponentes. Sí, ahí delante hay algunas preguntas. Yo soy secretario de ayuntamiento y se ha dicho que los habilitados, los secretarios interventores, podemos apartarnos y no meternos en el tema de la administración electrónica. Yo difiero un poco de esto porque, aunque no sea necesario, aunque no requiera mayoría absoluta, un acuerdo siempre, si va a la Junta de Gobierno o va al Pleno, hay que hacer una relación de expedientes conclusos en el que le decimos al alcalde, le proponemos que los incluya en el orden del día y si nos viene un expediente en papel, no podemos dejar de decirle las normas todos los artículos que está incumpliendo y informar desfavorablemente a la inclusión en el orden del día. Y en el caso de la intervención, los actos de contenido económico que se tienen que fiscalizar, esa fiscalización que incluye el cumplimiento de la normativa también tiene que decir, esto se informa, entiendo yo, modestamente, se informa desfavorablemente porque se incumple todos estos preceptos de la ley de procedimiento, etcétera. Muchas gracias. Muy brevemente. A ver, no, por evitar malentendidos, yo no he afirmado que se haga a un lado y no fiscalice el expediente.
hemos hablado al principio de la mesa del liderazgo, de qué rol tenemos que desempeñar en la implantación, en esa transformación, efectivamente, no digital, sino transformación. Y lo que he dicho es que, en mi opinión, debemos ser los que lo lideren, pero si no queremos, tenemos que echarnos a un lado. Lo que tú dices es otra cosa que estamos totalmente de acuerdo. Evidentemente, en el expediente tienes que verificar y tienes que conformar que está tramitado conforme al procedimiento legalmente establecido. Y el procedimiento legalmente establecido, obviamente, y estoy también de acuerdo, es electrónico. Entonces, claro, en ese sentido, no para nada tienes que echarte a un lado. Al contrario, tienes que dar un paso al frente. Un poco por aclarar, antes lo que nos referíamos es al liderazgo. Al liderazgo. Otra cosa es la función en el día a día, el expediente, en la tramitación, que tenemos un rol en el que de ninguna manera nos podemos echar a un lado, por supuesto. Efectivamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Había alguien por ahí que había levantado la mano? No lo vi yo correctamente. No. Pues enlazando precisamente con esta última intervención por parte del público, esa era mi gran duda para plantearles. Contratación electrónica, y nosotros tenemos, además de ese papel de liderar la transformación, intentar que se implante definitivamente y conseguir avanzar en este nuevo modelo de administración pública que tiene a las personas en el eje, en el único eje de toda su actividad pública. ¿Qué hacemos si no lo es? Antes lo comentaba en la mesa anterior Víctor, que el 9 de marzo es en realidad pasado mañana, del mismo modo que octubre es la semana que viene, porque los tiempos vuelan y en términos de gestión administrativa estamos realmente muy apurados con los plazos porque no hemos hecho los deberes a tiempo. Por lo tanto, ¿qué hacemos con la contratación electrónica si no la tenemos, ¿no? Esto está ahora mismo dentro de los ejes que se plantea en el debate de cómo puede llegar a afectar, ¿no?, a la validez de nuestras actuaciones y de las licitaciones. A diferencia, parece, de lo que sucede con la Ley 39 y la Ley 40, que parece que no afectan a las personas porque no afectan a intereses económicos. En este caso, al hablar de licitaciones y de contrataciones electrónicas, tenemos una concurrencia y unos terceros interesados, desde el punto de vista de los agentes económicos que quieren participar en las mismas, que quizás no nos pongan tan sencillo el incumplimiento. Por eso quería consultar con ellos a modo telegráfico, prácticamente, qué opinión tienen respecto a eso. Es decir, nosotros no estemos tramitando electrónicamente y tengamos estas alegaciones, por ejemplo, en el trámite de la presentación de ofertas, pues porque la contratación electrónica abarca las dos fases de la contratación, ad extra y ad intra. Es decir, yo tengo mi expediente de contratación electrónico íntegro desde el punto de vista de la gestión municipal, pero después está la presentación de las ofertas o la solicitud de invitaciones, etcétera. ¿Qué opináis? ¿Qué opinas, Laura? A ver, bueno, por supuesto, el 9 de marzo la vida sigue y la actividad continúa. Y obviamente, estemos o no estemos preparados, la actividad municipal tiene que continuar, la actividad de las entidades tiene que continuar. Sí que es posible que nos encontremos, como tú dices, pues que llegarán las alegaciones y, bueno, pues intentaremos resolverlas lo mejor posible. Quizá para esto los secretarios mejor, ¿no? Sí, seguramente. El control de la legalidad. Somos los ángeles custodios de la legalidad. No, pero en serio, no podemos dejar de… Aunque no estemos preparados para la administración electrónica, obviamente tenemos que seguir trabajando. Si no lo tenemos, seguiremos trabajando en paralelo, que es lo que nos ha tocado hacer muchas otras veces, ya ha pasado otras veces. Con el tema de la factura electrónica quizá fue diferente, ¿no? Porque también es verdad que con el tema de la factura electrónica, algunos que nos intentamos avanzar, en aquel momento no había plataformas de facturación electrónica. Las únicas plataformas que había te las facilitaba el banco. Y los que nos avanzamos nos fuimos a las plataformas bancarias de facturación electrónica, pero luego es verdad que salió la plataforma del Estado y en nuestro caso también la de la Generalitat de Cataluña, la de la OC. Claro, aquí ahora mismo tampoco tenemos esa plataforma, ¿no? Si bien vemos las disposiciones adicionales, sí que hay ciertas cosas que las deja pendientes de desarrollo. Entonces, es cierto que algunos podemos o pueden tener la grandísima suerte de poder ir al mercado y adquirir esas plataformas, otros realmente tienen que esperar a que otros entes que también tienen la responsabilidad, que eso no lo hemos hablado, porque hablábamos en este caso de las funciones de los habilitados nacionales, ¿no? Pero no nos olvidemos también de la gran responsabilidad que tienen otros entes supramunicipales y que tiene el Estado en la implantación de la administración electrónica y en las plataformas. O sea, no pueden dejar a un montón de municipios que no tienen esa capacidad de poder irse al mercado o esa capacidad de desarrollarlo dentro, no los pueden dejar desamparados. Por un lado, no puedes poner una obligación y luego
no poner los medios, ¿no?, para que se cumpla esa obligación. En este caso, pues afrontaremos lo mejor posible, pero vuelvo a decir, la vida sigue, la actividad municipal sigue y contrataremos, pues si todavía no podemos contratar en electrónico, si todavía no tendremos licitación electrónica, bueno, pues empezaremos poco a poco, empezaremos por los registros, empezaremos y llegaremos hasta donde lleguemos cuando podamos, pero esto no quiere decir que paremos, ¿eh? Esto tampoco es ninguna excusa. El hecho de que no haya una plataforma de licitación del Estado, de la Generalitat, no quiere decir que nosotros tengamos que pararnos, no, seguimos. Pero también hay que ponerlo todo un poco en contexto. No se puede exigir que siempre la responsabilidad recaiga en los mismos, sin poner ningún medio. Muchas gracias, Laura. Efectivamente, Antonio, yo creo que este iba para ti, ¿no? Como decía Humphrey Bogart, siempre nos quedará París, siempre nos quedarán las diputaciones para sí, ayudarnos bueno, a cumplir. las diputaciones, si se cumple la ley en las diputaciones, desde enero del 2014 tenemos la competencia de prestar el servicio de administración electrónica en los municipios de menos de 20.000 habitantes y la centralización de la contratación. Eso es lo que hemos hecho en Albacete, las dos cosas. Es que no tenemos que hacer otra cosa. Es que lo que comentamos antes respecto a los ciudadanos en la Diputación es respecto a los compañeros que están en los municipios pequeños. Es que no podemos hacer otra cosa, nada más que eso. Y además, los expedientes electrónicos ya existen desde el 2 de octubre del año pasado. Y los expedientes de contratación que se están tramitando en las administraciones que están electrocutadas ya son electrónicos. Es decir, todo el procedimiento de contratación es electrónico. Lo que no tenemos, el acceso al punto general, al antiguo perfil del contratante, a la plataforma de contratación del Estado, también está. Lo que estamos haciendo es integrándola con el modelo de datos para que no haya que rellenarlo, darle un clic. Estamos ayudando a todos los ayuntamientos para que se den de alta en su perfil del contratante. Lo que no tenemos todavía es licitación electrónica. Pero bueno, los contratos que tenían mucha prisa ya se han licitado. Y los que no tenían prisa hay que empezar a moverlos. Tampoco están, hay un mesecito o un par de mesecitos nos podemos esperar. Yo creo que no debemos de poner a licitación nada que no sea a través de una licitación electrónica, porque estamos incurriendo en un vicio de nulidad absoluta. O sea, eso no es opinable. Yo, si fuera secretario, ni participaría en una mesa de contratación donde no fuese una licitación electrónica, porque estaría cometiendo casi una prevaricación administrativa. Estaría dictando o participando en un acto a sabiendas. Entonces, yo creo que lo que hay es que tramitar ya los expedientes electrónicos todos. Desde la Diputación, ayudar a los ayuntamientos a que se den de alta en la plataforma. Y el tema de la licitación electrónica, pues ya buscar una solución. Puede ser una solución pública o puede ser una solución privada. El problema es que para la solución privada habrá que hacer un contrato electrónico y licitarlo electrónicamente. Y a ver cómo se hace eso, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, Antonio. Bueno, Víctor, pues nada, para cerrar y varias ideas muy rápidas. En primer lugar, efectivamente, subrayar el papel supramunicipal. Evidentemente el Estado tiene mucho que decir. De las diputaciones no hablo porque ya ha hablado mucho Antonio y ya, evidentemente, instrumentos electrónicos, la central de compras. Ningún ayuntamiento se tiene que preocupar de eso. Y quien quiera preocuparse porque es grande, pues ya se preocupará. Pero se supone que las diputaciones tenéis todas, prácticamente todas, central de compras. Pues eso, la central de compras es electrónica. Plataforma de licitación del sector público, esto es del Estado. Ahí hay dos funcionalidades. Una que es obligatoria, que es la de publicidad, y la otra que es opcional, que es la de licitación. Esta es la que convive el sector público con el sector privado. Claro, luego hay que decir una cosa. Porque claro, la pregunta de Conchi es, ¿qué pasa si el 9 de marzo llega, que ya ha llegado, es que, no sé, podríamos haber hecho el congreso dentro de un mes también, pero bueno, ¿qué pasa si llega y no lo tienes? Pues ya lo he dicho antes, mueren gatitos y mueren perritos. Ahora bien, para que no nos muramos nosotros, o sea, es decir, lo primero que tengo que decir es que ¿qué pasa si no? No, es que hay que hacerlo, porque si empezamos a decir que no pasa nada, o que pasa poco, o que hasta que no te haga una auditoría el Tribunal de Cuentas o tal. O sea, yo, que soy abogado, lo que pasa es que soy, pues bueno, soy muchas cosas, pero ahora soy funcionario. Pero si yo fuera abogado de una empresa y no estuviera contenta con el resultado de la licitación, yo a la administración la destrozaba. La destrozaba por ahí. Aunque me la traiga al pairo lo electrónico. Pero por ahí
yo me iría al juez por un defecto de forma que les encantan a los jueces. Lo que no quieren es leer, pero cuando le dices, claro, el fondo es lo que... Pero un defecto de forma, ¿es nulo de pleno derecho? Claro que es nulo de pleno derecho, porque prescinde total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido. Pero es que el procedimiento, es que no confundamos. Una cosa es el procedimiento de contratación, que es electrónico, por supuesto, ya lo es, eso no hay que esperar ninguna entrada en vigor de nada. Y otra cosa es la licitación, que es un trámite por el cual las empresas se presentan. La licitación es lo que a lo mejor tardamos un poco más, en algunas administraciones se ha hecho, en otras no, y en otras tardará más. Pero el procedimiento de contratación es un procedimiento. Lo dije en el CEMCE número 1, hace 2 años. Que decía, no, ley especial, pero vamos a ver, ¿alguien puede defender que todos los procedimientos son electrónicos excepto el de contratación? O sea, todos, pero el de contratación no, porque es lo que diga la ley de contratos. Pero si los procedimientos son electrónicos, ¿cómo vas a decir que ese no? Entonces, el procedimiento está claro que sí, y el procedimiento cuando se hace en papel o cuando algún trámite se hace en papel es nulo de pleno derecho. Esto nos puede molestar más oírlo o menos, pero es así. Que nadie diga, no, es válido. Dicho lo cual, y como hay una transformación que hacer y una gestión del cambio que hacer, estoy con Laura. Si el 9 de marzo no lo tenemos, pues el 9 de marzo lo hacemos como podamos. Entre hacerlo mal y no hacerlo, pues lo hacemos mal. Pero, insisto, no vayamos a ese escenario. Vamos a un escenario, como decíamos antes, más ético. Más ético. No tiene que sorprendernos a nadie la proximidad del 9 de marzo, porque se supone que a estas alturas todos tendríamos que tener los procedimientos electrónicos. Luego, plataforma de licitación, vale. A lo mejor eso todavía no lo tiene todo el mundo. Vamos a tenerlo con ayuda de las diputaciones, con ayuda del Estado y con ayuda del sector privado. Genial. Pero que nadie diga que si el 9 de marzo no lo tienes esto montado, no pasa nada, porque ya lo he dicho antes, es que hay artículos en leyes que hablan de responsabilidad de personas. Y somos nosotros esas personas. Entonces, pues, hombre, yo hacer las cosas porque se deben hacer está bien, pero otro argumento, como Conchi siempre nos pide argumentos, otro argumento es hacer las cosas para que no te metan en la cárcel. A lo mejor alguien necesita ese argumento. Es decir, yo no quiero que me metan en la cárcel, que ahí dicen que pasan cosas. Es otro argumento. No, como queremos argumentos, a mí no me hace falta ese argumento. El derecho penal es un buen argumento. ¿Vale? Y no sé, ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, agradecer a los ponentes sus magníficas intervenciones y reflexiones, tanto a Víctor como a Laura, como a Antonio. Yo creo que han sido muy claros. Está, yo creo que meridianamente claro también que somos convencidos del papel que deben de jugar los funcionarios de habilitación nacional, pero también todos los que en las otras administraciones ocupan papeles similares o roles similares para hacer de eje, de motor tractor, de esa palanca de cambio que conlleve esa transformación de la administración pública. Y a corto plazo ha sido primero la Ley 39 y la 40, acabará en octubre de 2018, cuando se le acabarán ya los argumentos a todo el mundo. Antes, precisamente, hablando con Antonio, decía yo que ese argumento tiene ya las patitas muy cortas porque le quedan pocos meses. Y ahora en materia de contratación electrónica es ya, porque es pasado mañana. Efectivamente, si no están las cosas, pues sin rasgarse las vestiduras, pero con mucha prisa y con mucha prioridad, entendiendo que esto es una prioridad máxima dentro de la agenda pública, tanto política como administrativa, es algo que tendremos que hacer. Y para eso, desde luego, hacen falta palancas de cambio como ellos y también como vosotros. Así que muchas gracias por estar aquí, porque estoy convencida de que eso ayudará mucho a ello. Muchas gracias.